le da orden a los vientos y a las aguas, manda, y ellas le obedecen. Pedro había sido testigo de eso, de toda esa grandeza que puede aparecer. Había presenciado también los milagros donde el Señor alimentó en 2 ocasiones, 5,000 una vez y 4,000 en otra, con simples pececillos y panes, y había visto eso, y Pedro estaba allí, porque él fue de los que también recogió todo lo que sobró, porque dio para todos, y sobró también para ellos llevar, ¿verdad? En aquella canasta presenció también a Jesús caminando sobre las aguas. No solamente eso, sino que él tuvo la experiencia, porque le pidió al Señor que le dijera, deja que yo también vaya a ti. Y Pedro, oiga, caminó por encima de las aguas. Es cierto, ¿verdad?, que se llenó de temor también, como nosotros nos llenamos de temor, y se puso a mirar para el lado, y en ese momento perdió, ¿verdad?, la dirección completa que tenía con su Señor, y entonces en ese momento pues se hundió, ¿no?, como era natural, porque eso era un milagro. Pero Pedro había estado también ahí. Pedro había visto a Jesús sanar a muchísimos enfermos, y había estado cuando el Señor reprendió y tenía poder sobre los demonios. Así que Pedro había visto todo eso. Y no solamente eso, vio el momento más glorioso que tú y yo estamos esperando. Porque Pedro fue tomado, junto con los 2 muchachitos que eran parte del círculo íntimo de Jesús, con Juan y con Jacobo. Y Jesús en su ministerio los llevó y los sacó aparte, y los llevó a la montaña. Y allí se transfiguró delante de ellos. Y ellos vieron esa experiencia. Cuando Pedro habla de esto, de ese momento, yo quiero decirle algo, porque eso fue algo extraordinario. Ellos vieron lo que nosotros anhelamos, vieron personajes. Por si acaso usted piensa que las personas que se nos adelantan a nosotros no están en el plan ni en el propósito de Dios, en esas personas que aparecieron con Jesús estaba Moisés, y Moisés sí, la Escritura dice que murió. Pero Dios se ocupó, ¿verdad?, de enterrarlo para que nadie fuese a idolatrar su tumba, y nada de eso. El Señor se encargó de eso, pero él murió. Elías no, Elías fue transportado al cielo, ¿verdad?, y llevaba un carro de fuego, dice la Escritura, pero el otro no, el otro murió. Sin embargo, en el monte de la transfiguración aparecen esos 2 personajes dialogando con Jesús, con cuerpos glorificados y transformados, como nosotros los vamos a tener también. Y Pedro dijo, mejor nos quedamos aquí en esta experiencia, nosotros nos vamos a bajar aquí en el monte, estamos muy bien con esta experiencia tan sublime y tan hermosa que es la experiencia que nosotros tenemos. Para los que mueren en el Señor, las personas que se nos adelantan, mire, olvídese, porque esas personas están dentro de un propósito que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo, y los tiene muy guardaditos y los tiene en muy buena posición. Y fíjense que en ese momento hay esa aparición, ahí hay una persona. Jesús, Dios mismo dijo que él no era Dios de muertos, sino que habla de su... Él es un Dios de vivos, y habla de los que murieron como si estuviesen ahora mismo aquí con nosotros. Por lo tanto, ante la experiencia de la muerte, nosotros, aunque nos duela, porque nos tiene que doler, pero nos tiene que doler diferente a como le duele al mundo. Que tú vives con una esperanza, yo vivo con esa esperanza gloriosa, y también me pasearé también por esas calles hermosas y preciosas, y estaré en la presencia del Señor, y cuando me llame, pues amén, y me encontraré con los que ya se fueron, gloria a Dios. Y todos los que se quedan aquí, que después piensan, mira, se fue el hermano Rosario, usted también se va, y no se preocupe. Yo le esperaré por allí para cuando usted suba. Gloria a Dios. Eso es así, amado. Pero Pedro había tenido todas estas experiencias. Así es que Pedro dice, pues un hombre, ¿verdad?, con una majestuosidad como la que había demostrado, no puede a un pecador como yo lavarle los pies y se le opuso. Pero el Señor le dijo a Pedro, si yo no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo. Amados, a nosotros se nos hace difícil, este es el mensaje, mire, a nosotros se nos hace difícil admitir que se nos ensucian los pies. Nosotros sí podemos comprender bien cuando estamos, perdónenme la palabra, embarrados de arriba abajo, como está el pecador.
que no ha sido regenerado, que no ha sido transformado en la base, nosotros lo podemos entender bien. Pero que se nos ensucien a nosotros los pies, ahí es que patina todo el mundo. Porque uno cree que, no, si son los santos del Señor, ¿cómo que le puede pasar semejante cosa a uno de los santos del Señor? Pues sí, amado, yo quiero decirle que le pasa, todo el tiempo está pasando, todo el tiempo. Por eso es que para tener parte con el Señor, hay que dejarse lavar los pies y hay que reconocer, tenemos que entender que necesitamos esa limpieza, nosotros necesitamos limpiarnos. De día en día tenemos que hacer eso, porque eso tiene que ver con la santificación del creyente. El lavado, vosotros todos estáis limpios, como le dijo el Señor a sus discípulos, todos nosotros. Desde el momento que tú ejercitaste tu fe y que creíste en Jesucristo como tu Salvador personal, que pusiste eso en ejercicio, automáticamente la sangre de Jesucristo te limpió de todos los pecados y fuiste declarado santo a la presencia de Dios mismo. Dios siempre te va a ver así, siempre te va a ver, porque entra el proceso de justificación en la vida nuestra y todo se arregla en ese momento, pero el proceso que sigue, ahí ocurre la regeneración también, porque ocurre el nuevo nacimiento que es espiritual, pero hay un proceso que es de día en día, que es de tener que lavarse los pies uno y tener que reconocer que estamos en ese mundo y que por los caminos polvorientos de la humanidad con la cual nosotros tenemos que transitar se van a recoger muchas impurezas, pero qué bueno que podemos venir y limpiárnoslas y lavárnoslas y nos declaramos, y el Señor nos declara limpios, gloria al Señor, porque eso es lo que Él quiere precisamente que nosotros hagamos de día en día. El orgullo que nos mete, Satanás trabaja también con la parte espiritual nuestra, y es que Él hace, porque trabaja con eso, y dice, ya tú eres un santo de Dios, ¿cómo tú vas a hacer eso? Entonces obviamente tú te pierdes la gracia, porque eso es lo que Él quiere, que las bendiciones que Dios merece. No, yo le voy a decir algo, esas impurezas hay que limpiárselas, porque nosotros, Dios nos dijo qué hacer y cómo limpiar esas impurezas, pues vamos a emprender y hacer lo que Él dice, porque de lo contrario, si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer con eso, nosotros perdemos la comunión con el Padre. No la salvación, pero la comunión la perdemos. Y al tú perder la comunión con el Padre, pregúntele a la primera pareja, qué tristeza y qué dolor. Allá en el huerto que transitaban, que caminaban, que hablaban con el Dios creador todos los días. Y de momento todo eso se pierde. Pues es triste, ¿no? Cuando uno pierde la comunión con el Padre. Perder la comunión significa muchas cosas, y se rompe cuando hay pecado. Y se rompe cuando hay pecado. Pero como hay continuamente pecado, y lo hay, amado, si no fuera así, entonces la Escritura mentiría. Y haríamos a Dios mentiroso, dice la Escritura en Primera de Juan, ¿verdad? Eso lo dice allá. Entonces nosotros haríamos a Dios mentiroso. No, nosotros tenemos que reconocer eso. Y como cuando a Pedro le dijeron, no vas a tener parte conmigo, le dijo, ay bendito Señor, no solamente me vas a lavar los pies, tú me lavas de arriba abajo. Pero él no necesitaba esa limpieza ya la tenía. Esto hay que entenderlo entonces. Tenemos que entender dónde estamos en el Señor. Eso es lo que hay que comprender. Porque obviamente el pasaje nos está hablando de dos tipos de limpieza. El que está lavado es el que ha recibido el mensaje del Señor, ¿no? Y lo ha aceptado y ha quedado totalmente limpio y recibe la justicia que Cristo le imparte. Ya es declarado justo delante de Dios. Así que el término, ¿verdad? Está en teología, se habla de la justificación. Eso es lo que ha ocurrido cuando usted ha venido y ha aceptado al Señor. Ahora, el caminito y los pies que se nos ensucian diariamente, esa es la conducta diaria nuestra, que entraría en lo que estamos diciendo. Es el proceso de santificación de día en día. Nosotros tenemos que irnos formando y pareciéndonos más a Él. Pablo decía, pues por lo menos imítenme a mí, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, ¿no? Obviamente estamos hablando entre un baluarte. Pablo podía decir eso, sed imitador de mí, porque él era también imitador de Cristo. Entonces el proceso ese
que ocurre, que se llama santificación y que implica esa obra constante del Espíritu Santo en el corazón nuestro para formar esa imagen de Cristo. Ese es el propósito. Tiene que ser formada de día en día. Así que todas esas adherencias del camino que van a tomar nuestros pies, que es el andar en nuestra vida cotidiana, viene porque andamos también en medio de tentaciones. Usted anda en medio de tentaciones, usted anda y a veces se va a caer, van a venir las caídas, usted va a tener también que sufrir debilidades, vendrán también momentos de debilidades y usted tendrá que limpiarse de día en día para poder lidiar con eso y vivir vida victoriosa. ¿Cuán grande es el privilegio de los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero? Fíjense, Dios nos considera a nosotros totalmente limpios en su presencia, a pesar de todas nuestras debilidades y flaquezas y todas las miserias que nosotros como hombres y mujeres en esta tierra tenemos que pasar. Pero con la misma intensidad tenemos que ser diligentes en limpiarnos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante la confesión y el arrepentimiento de nuestros pecados. Usted va a Primera de Juan 1:9 y ahí usted va a encontrar que si confesamos nuestros pecados, ¿Él es qué? Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos a nosotros, ¿verdad?, de toda maldad. Pues ahí hay algo que nosotros tenemos que hacer. Fíjense que lo que pasa es que yo les digo, Satanás trabaja con el área en nosotros, esa parte, ¿verdad?, que va directamente al orgullo nuestro. Pues eso choca con nosotros, porque eso es confrontación. Usted no se ha fijado que nosotros cuando somos confrontados para algo siempre buscamos una excusa. Pues para justificar lo que sea, siempre va a haber una excusa, no por esto o por aquello, por lo que sea. Nosotros siempre, porque esa área, el adversario trabaja con él. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados, porque la oración del justo puede mucho, pero aquí hay cosas que nosotros cogemos la mitad del versículo a veces y la hacemos, porque se nos queda la otra parte. Y entonces a veces las oraciones no están teniendo el resultado que nosotros quisiéramos que tuviesen. Tenemos que crecer en esa área, tenemos que madurar esos aspectos. Nosotros, amados, ninguno de nosotros es mejor que Pedro, para nada. Y nosotros como él también negaremos la necesidad de esa limpieza diaria en nuestras vidas, porque es que el pecado es fácil para entenderlo cuando tú hablas del pecador que no ha tenido todavía experiencia alguna de relacionarse con nuestro Señor por medio de la fe. Eso lo entiende todo el mundo. Lo que nosotros se nos dificulta es entender el pecado en la vida de los que han sido ya regenerados. Eso nos da trabajo a nosotros, porque uno piensa que porque son santos, somos declarados santos.